Y aquí estamos el señor Pedro Alonso y un servidor un tanto nostálgicos por este final de un 2015 que nos trajo muchas emociones fuertes, muchísimas emociones fuertes. ¿Cómo estás, querido? Bien, por fortuna, buenos días a todos. Sí, ¿verdad? Hubo como que varias cosas de todos colores, Oye, de todos sabores. Sabores, olores y Sí, sensaciones. y las va a seguir habiendo seguramente, ¿no? Bueno, en lo de todos los días, como era esperado, el Banco de México subió la tasa de interés la semana pasada, igual que la FED, en un cuarto de punto porcentual, un 0.25%, pues para compensar justamente la decisión de la FED que hemos platicado durante todo este año. Para llegar a 3.25, ¿no? Así es. Evidentemente, bueno, la decisión es para proteger al tipo de cambio, ¿no?, de una eventual salida de divisas del país por el efecto que tiene la tasa de Estados Unidos a la alza, ¿no? Esto no es solamente para proteger a la divisa, evidentemente, porque al final del camino la divisa se protege sola, ¿no? Estando en el mercado, pues como todo, tiene un precio y uno decide en qué nivel deja de comprar o empieza a comprar un tipo de cambio como el mexicano, ¿no? Evidentemente, pues cuanto más sube el precio, pues la operación se va achicando porque únicamente operan o los que tienen necesidad real de adquirir divisas, o quienes tienen mucho miedo o quienes quieren especular, pero bueno, finalmente el mercado regula al tipo de cambio, ¿no? Lo hace Banco de México pues para darle orden a esa eventual salida de divisas, número uno. Número dos, para tratar de evitar que haya una contaminación que hasta hoy no ha sido importante, o más bien yo diría casi nula, entre el alza del tipo de cambio, que es un precio muy importante en la economía, y los demás precios, ¿no? No hay que perder de vista que cuando en general hablamos de inflación, en primer lugar no hablamos de que los precios bajen cuando decimos que la inflación es baja, ¿no? Nada más hay que tener claro que solamente estamos hablando de que los precios suben menos, ¿no?, a una menor tasa. La otra cuestión es que inflación no es que suba el pan o la tortilla o la luz o lo que sea. Inflación es un movimiento sostenido, amplio, por largo tiempo de los precios. No es que un precio u otros suban. Hemos tenido alzas de precios en los últimos tiempos, por ejemplo, derivados de shocks de oferta, ¿no? Cuando hemos tenido problemas con el pollo, con el huevo, con otras cosas. Pues sí, pues hay una situación, yo diría, coyuntural, por escasez, por cuestiones climáticas, por cuestiones sanitarias, en fin, hay una gran variedad de elementos que hacen subir a los precios, pero eso pues no es inflación y por lo tanto los bancos centrales ante ese tipo de situaciones no reaccionan porque el efecto de la política monetaria pues es muy lento, ¿no? Entonces muchas veces cuando se toma una decisión para atacar una medida coyuntural, pues resulta que la medida coyuntural por sí mismo se resuelve y el efecto todavía no se nota, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender un poco esa situación, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, ante las evidencias, pues el Banco de México se cubre y decide hacer este movimiento de tasa, básicamente, como digo, para tratar de no tener un impacto adicional en el tipo de cambio. Muchas personas piensan que a partir de ahora la tasa de interés va a subir junto con la de la FED, en México quiero decir, yo creo que no necesariamente, ¿no? Porque en primer lugar pues somos economías muy diferentes, en segundo lugar, por esto que decía yo del tipo de cambio, habría que ver el tipo de cambio el año que viene, ¿no? No perdamos de vista varias cosas en esto. En primer lugar, que pues ciertamente, yo diría por fortuna el tipo de cambio está en el mercado y esto, como digo, tiene un efecto autorregulatorio. En segundo lugar, este año nos vamos a topar con algo que no teníamos en el pasado, pero que pues eventualmente hasta resulta bueno, vamos a ponerlo entre comillas lo de bueno, y que es lo que está pasando, por ejemplo, con países como el Brasil o como la Argentina. La región, América Latina, recibe una parte de los capitales del mundo, y esa parte de los capitales del mundo pues estaba dividida
Pues yo diría que en general entre México, Brasil, o al revés, Brasil, por orden de tamaños, México y todos los demás, ¿no? Algunos de estos, todos los demás, están fuera del escenario, literalmente hablando. Me refiero a recepción de capitales, como puede ser el caso de Venezuela, desde luego. El caso de la Argentina es un caso particular porque, pues, como hemos comentado en otras ocasiones, resulta que tienen, pues, una situación muy difícil. No tienen acceso a los mercados de capitales. No. Acaban, porque así lo había prometido el actual presidente Macri, de pues, ordenar su mercado cambiario, y ordenar para ello significa haber decidido que solo hay un dólar, o sea, un tipo de cambio, un tipo de cambio de mercado, y un tipo de cambio negro, y un tipo de cambio oficial, y un tipo de cambio de lo que sea. Ahora hay uno, por supuesto, eso trajo implícitamente una depreciación o una devaluación. En su caso, pues hay ajustes que van a tener que hacer en gabinetes, o lo están haciendo, y pues también van a tener que reordenar todo lo que es su esquema de información económica, que el Fondo Monetario Internacional pues les ha llamado la atención severamente en varias ocasiones, no lo han pelado. Entonces, bueno, para que Argentina se vuelva a enderezar todavía tiene un tiempo. Dadas las circunstancias del Brasil, malas, con una situación política muy complicada, pues cuando haya una reasignación, y yo creo que ya la va a haber pronto, de los capitales designados a la región, pues evidentemente nosotros vamos a hacer el garbanzo de a libra, ¿no? Y lo digo de esta manera no porque piense que estamos muy bien, sino pues que ahora sí que, como dice el dicho, en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. Y nosotros no estamos en una situación del todo mal pensando en la inversión de capital de largo plazo. Y también en la de corto plazo, ciertamente los flujos financieros de corto plazo pues se mueven por ser de corto plazo, pero no estorba su presencia, ¿no? Mi abuela decía, todo es toro hasta la cola, ¿no? Entonces no importa si vienen 3 días, que vengan, hombre, eso es lo de menos. Entonces es una razón por la que creo que el Banco de México no necesariamente se va a ver demasiado presionado para mover la tasa cuando la Fed la mueva. No tiene que ser un espejo, eso es a lo que me refiero, ¿no? Todo el mundo piensa, si la mueve en 25 aquí también, o a lo mejor la mueve en 25 y aquí movemos 1/8, ¿no? La otra cuestión es que, bueno, no solamente el tipo de cambio determina el nivel de la inflación, es un componente importante. También yo diría, gracias a eso, pues la inflación no se nota, porque como el peso se ha devaluado menos que las divisas, que las materias primas y que muchas otras cosas, entre otras la tasa de interés misma, el acero, en fin, ¿no? Pues entonces el impacto, nosotros estamos comprando dólares más caro, pero las cosas que se compran con los dólares son mucho más baratas. Entonces, pues no hay un impacto inflacionario, severo. Aquí le voy a mostrar a mi tocayo una grafiquita que construí. El azul son las materias primas, el rojo es el peso mexicano. Entonces, pues en la medida en que las materias primas se van depreciando más que el peso, pues nosotros compramos más barato las materias primas, aunque el dólar nos salga más caro, ¿no? Otra situación es que el crecimiento de la economía no es del todo poderoso aquí en este país. Entonces pues hay una cosa que se llama la brecha del producto, que es negativa. En muchas partes del mundo, yo diría que en la mayor parte de los países que no nos hemos podido recobrar del todo de la recesión, de la gran recesión, como se le llama, del 2008-2009, pues se conservan brechas de producto negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el potencial de crecimiento de la economía es mayor que la realidad con la que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Entonces, esa brecha del producto que se va cerrando poco a poco, pues implica que la oferta es más grande que la demanda, y por los precios, lo tanto los precios tienden a bajar, ¿no? Entonces, bueno, estas situaciones a mí me hacen pensar que el año próximo sí va a haber una presión sobre las tasas de interés, obviamente, pero que no tiene que ser necesariamente igual que lo que pasa en Estados Unidos. Por lo tanto, pues no lo tomen como una señal definitiva de alza de tasas. Cuando se diga la Fed va a subir la tasa, bueno, sí, pues a lo mejor aquí sí, pero no tanto, ¿no? Cosas importantes para el año que viene, no hay muchas diferencias a las de este año, ¿eh? Yo diría que van a ser casi las mismas, pero puestas en acción. Por ejemplo, el caso de la tasa. Hasta hoy hemos
especulado, hemos venido especulando de qué va a pasar con que la tasa suba. Pues ya subió, y entonces ahora vamos a ver la realidad de las cosas, ¿no? Entonces creo que, bueno, la volatilidad de los mercados en función de la tasa de interés pues va a seguir vigente. Desde luego el petróleo, como sabemos, no va a subir, lamentablemente. Digo lamentablemente para nosotros. Entonces va a ser un factor también importante, pero va a toparse también con un piso, ¿no? El petróleo no va a bajar eternamente, ¿no? Hoy tenemos el litro de la gasolina más barata de los Estados Unidos vendiéndose a 6 pesos con 88 centavos el litro, ¿no? Que esto pues implica un poquito menos de la mitad de cómo se está vendiendo en México. Yo pienso, que es un error de política pública en el país el mantener a nivel competitivo esos precios de energía tan altos. Creo que si nos comparamos con la economía con la que más comerciamos, que es la norteamericana, esto nos saca del mercado desde mi punto de vista. No, tienes toda la razón. Aquí el riesgo que tiene uno que correr, o que tiene este país que correr, es que no es un problema estrictamente, digamos, relacionado con la productividad derivada del precio de la energía. El problema son las finanzas públicas. Tú bajas el precio, vas a meterle un gol a las finanzas públicas, seguro, que es de lo que se ha venido cubriendo el gobierno en este tiempo, ¿no? Sí, con eso y con otras cosas. Bueno, pues sí. 3 cosas más para el año que viene. Bueno, pues ya dije el petróleo, la tasa de interés. Creo que otro elemento importante de observar es lo que está pasando en términos de la inflación alrededor del mundo. En Europa, en Estados Unidos, en Japón y en China, pero también en México y en otras partes, la inflación es muy baja. Y bueno, el fantasma de la deflación no desaparece definitivamente, ¿no? Yo sí creo que es algo que tenemos que observar con mucho cuidado el año que viene. Por supuesto, el terrorismo, ¿no? Que bueno, lo tenemos presente, sabemos que actúa indiscriminadamente, que ataca objetivos militares, civiles, que hace impacto en la política, en fin, no está de más poner en la lista de pendientes, esto puede ocurrir, ¿no? Y bueno, va a haber elecciones en Estados Unidos, nada más ni nada menos, ¿verdad? Y esto también tiene una derivación, el camino que ha tomado las tendencias de ultra extrema derecha en el mundo es muy importante. O sea, en Europa el 25% de los asientos del Parlamento Europeo lo tienen los partidos de extrema derecha. Y siempre es un problema tener extremos, ¿no? En este caso el de la derecha. En Francia son la segunda fuerza electoral y probablemente van a ser la primera. En Suiza, en Austria, en Alemania, en todas estas partes han habido brotes de este tipo de cuestiones que a mí personalmente me preocupan mucho. Entonces, creo que Trump es también una suerte de extrema derecha en los Estados Unidos y ahí vienen las elecciones de este país. Una estrategia que ha traído por consecuencia el que la gente se fije en Trump, ya no digamos si para bien o para mal, simplemente que se fije en Trump, y esto le ha dado hoy un carácter que yo nunca pensé que tendría a lo largo de este año, y el carácter es el de ser hoy por hoy el precandidato republicano más famoso, más importante, de mayor penetración en los Estados Unidos. Personalmente pienso que no llegará a ser presidente de los Estados Unidos. Sí, tocayo, pero tampoco pensábamos que iba a llegar a este punto. Tampoco, ese es el riesgo. Tampoco. Pero ¿sabes quién ha tenido un trabajo silencioso, interesante y que va a remontar duro a partir del año que entra? Hillary. Sí. Eso es lo que pienso. A lo mejor me equivoco, pero ¿cuándo entró Margaret Thatcher al poder en Inglaterra? En los 70s, ¿no? ¿Ustedes creen que no esté Estados Unidos ya como que en una etapa de su vida política como para que una mujer llegue a ser la jefa de la Casa Blanca? No sé. Se me hace que la señora Rodham, apréndanse este apellido, que no Clinton, sino Rodham, va a ser una mujer muy interesante en los meses por venir. Ya estaremos en contacto con este tipo de informaciones. Gracias, tocayito, como siempre. Gracias a ti. Buen año. Igualmente. Buon Natale. Que todo salga muy bien para ti, para los tuyos. Y, gracias. Y para Igualmente. México, que eso es lo que deseamos todos.
Después de esta breve pausa estará conmigo una de las, para mí, de las mentes más brillantes que he conocido. No temo en exagerar, señor Jan Meyer, sin duda alguna.